Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a qué es lo que sucedió con Roberto el Tucu Pereira. Porque estaba sin club hace un par de meses, pero finalmente el futbolista decidió seguir en Europa. Si bien es verdad que no faltó a su palabra en relación a lo que dijo a mediados del año pasado, cuando todavía tenía un año más de vínculo con el Udinese, muchos esperaban que regresara a River en este mercado de pases, algo que, claro está, finalmente no sucedió, teniendo en cuenta que decidió seguir en el fútbol europeo. Muchos le cuestionan el hecho de no haber vuelto, muchos quizás no estaban tan de acuerdo con su regreso, teniendo en cuenta que muchos ex River han vuelto en este periodo de transferencias en cuestión, y la realidad es que todos deben todavía demostrar que han vuelto por lo menos en un rendimiento acorde al que se merece llevar el manto sagrado. Vamos a estar hablando igual de las posibilidades de que el Tucu Pereira pueda venir en un futuro, porque si bien no regresó en este receso, la realidad es que el futbolista sigue bastante ligado a River, porque en general cada vez que le preguntan por el club menciona la posibilidad de volver. Nunca ha sido claro en relación a si va a regresar verdaderamente o no. Por lo pronto no lo ha hecho, pero se puede llegar a abrir una puerta en el mercado de pases de mediados del 2024. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la actualidad y el contexto que hoy por hoy está viviendo Roberto el Tucu Pereira, que ya no es el mismo que estaba viviendo hace 3-4 meses más o menos en el final de la temporada pasada en el Udinese. Si bien es cierto que logró renovar su contrato, o mejor dicho, firmar un nuevo vínculo con el elenco italiano, la realidad es que las condiciones ya no son las mismas. La idea del Udinese era que no siguiera en el club porque no se había llegado a un acuerdo en cuanto a la renovación de su contrato a finales de la temporada pasada, aproximadamente entre mayo y junio de este 2023, motivo por el cual el futbolista el 30 de junio quedó libre con el pase en su poder. Y cuando digo que quedó libre, verdaderamente fue así, porque recién terminó firmando su nuevo contrato con el conjunto de Italia a principios del mes de agosto, hace poco más de 2 meses, es decir, estuvo desde el 30 de junio hasta la primera semana de agosto, casi 40 días, sin contrato, sin club. Y uno en ese momento pensaba, ¿por qué no puede venir a jugar a River? Si muchos de los exfutbolistas del Millonario que llegaron en este receso lo hicieron de esa forma. Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, el Piti Martínez, todos regresaron al más grande cuando acabaron sus respectivos contratos con el último equipo en el que estaban antes de volver a River. Por eso muchos en ese entonces querían o tenían la intuición de que Pereira podía llegar a volver. Sin embargo, el jugador siempre priorizó seguir en Europa. ¿Por qué digo que las condiciones del Udinese ya no son las mismas? La temporada pasada era un futbolista que era titular básicamente todos los partidos y en muchos encuentros hasta portó la cinta de capitán. Es un jugador que estuvo 2 etapas en el equipo italiano. No sé si considerar este como el tercer ciclo, porque la realidad es que más allá de que estuvo más de un mes sin contrato, sigue jugando en el mismo club en el cual estaba la temporada pasada. Pero en definitiva, la realidad es que ahora ya no es titular indiscutible, es un futbolista de recambio que ingresa a veces sí y a veces no en los segundos tiempos, y además ya no es el capitán del equipo, por lo que Pereira priorizó hoy por hoy seguir con la comodidad europea, algo que puede ser totalmente lógico, por sobre lo que tiene que ver con una cuestión deportiva y una cuestión económica también, porque el futbolista tenía ofrecimientos del fútbol brasileño que se equiparaban a lo que era en cuanto a su salario anual y mensual lo que ganaba en Italia. Por eso mismo, él ha decidido seguir en el Udinese por una cuestión totalmente familiar y personal. Desde River está claro que siempre tuvo las puertas abiertas. Es verdad que desde la dirigencia tampoco lo llamaron como para querer volver, pero se sabía que si él manifestaba una mínima intención de pegar la vuelta, desde acá le iban a abrir las puertas sin ningún tipo de duda. Los hinchas quizás no tienen un gran recuerdo de él, no porque fuera un mal jugador en su etapa en el Millonario. Ahora voy a estar repasando cómo le fue en River en su único ciclo hasta el momento, pero lamentablemente le tocó formar parte de la peor época de la historia del elenco de Núñez, y por eso mismo algunos simpatizantes querían que regresara, sobre todo para tener esa revancha que muchos futbolistas han tenido a lo largo de estos últimos años.
Por el momento firmó un nuevo contrato con el Udinese hasta el 30 de junio del 2024, por lo que a mediados del año que viene la situación se va a asimilar mucho a lo que sucedió a mediados de este 2023. Seguramente vaya a quedar libre con el pase en su poder, pero en la próxima oportunidad lo más seguro es que el Udinese no le vuelva a renovar el contrato. ¿Y por qué dije al principio que Pereira no faltó a su palabra si bien no regresó a River? Porque a mediados del 2022, cuando todavía tenía vínculo con el Udinese, le quedaba un año de contrato, le habían hecho una entrevista desde un medio español porque un par de equipos de ese país lo querían para reforzar la plantilla en ese mercado de pases. En ese entonces, el Udinese lo consideraba prácticamente intransferible por lo que dije recién. Era titular indiscutido y además era el capitán del elenco de Italia. ¿Qué es lo que dijo en esa entrevista Pereira? Que su futuro iba a tener solamente dos posibilidades: continuar en el Udinese, que es lo que finalmente terminó pasando, o regresar a Sudamérica para jugar únicamente en River. No había posibilidades de que si él volviera a este continente iba a jugar en el fútbol brasileño o en México o en los Estados Unidos. Digo esto porque son los lugares de donde seguramente han buscado a Pereira. De hecho, de Brasil verdaderamente le han hecho un ofrecimiento, más precisamente desde el Vasco da Gama, equipo que es dirigido por Ramón Ángel Díaz, y el futbolista en cuestión rechazó esa propuesta. Por lo que, en definitiva, si bien no regresó a River, si bien es cierto que algunos hinchas del Millonario se pueden sentir, no sé si traicionados, porque él nunca ha manifestado que iba a regresar, pero como sabemos, a veces el público tiene el deseo de que los ex jugadores regresen, y por eso mismo el hecho de que no haya hecho eso Pereira en este mercado de pases, habiendo estado con el pase en su poder, muchos lo consideran como esas traiciones futboleras, hay que decirlo de esa manera, porque nadie tiene la obligación de regresar. Dicho esto, y lo repito una vez más, él no faltó a su palabra teniendo en cuenta lo que dijo hace un año. Él se mantuvo en el Udinese y siempre tuvo la idea firme de seguir. Es más, me atrevo a decir que seguramente él renunció a un par de cuestiones como para seguir en el equipo italiano, más allá de que ya no es titular indiscutido. El Udinese fue un conjunto que realizó una buena temporada pasada, quedó muy cerca de clasificar a torneos internacionales, pero lamentablemente no pudo conseguir el boleto a ninguna de las 3 copas que organiza la UEFA en cada una de las temporadas para los clubes a nivel continental. Y ahora lo único que le queda es disputar, como todas las temporadas, la Liga Italiana y también la Copa Nacional. Algo que no es poco y que seguramente el Udinese tenga en su idea el hecho de poder pelear por lo menos el ingreso nuevamente a las copas y llegar lo más lejos posible en la Copa de Italia. Con Pereira ya suplente, habrá que ver en definitiva qué es lo que sucede a mediados del año que viene. Habrá que ya esperar si la situación sigue siendo la misma, porque me parece que el Udinese ya se mostró un poco reacio a renovarle el contrato en esta oportunidad. Pereira tuvo que bajar algunas de sus condiciones y ahora el año que viene, probablemente en caso de que se llegue a un acuerdo, seguramente el Tucu Pereira tenga que inclusive renunciar a más cosas como para seguir allí, por lo que dependerá, como lo ha sucedido en este último receso, de una cuestión totalmente personal. Pereira hoy por hoy no quiere venir a la Argentina y por eso mismo las chances de regresar a River son nulas, pero si durante toda la temporada se le puede abrir una puerta y su familia tiene cierto deseo de volver, ahí River casi seguro lo esperará con los brazos abiertos. No se puede hacer mucho más porque no es una cuestión económica, no es una cuestión deportiva, depende exclusivamente del deseo del futbolista y de su entorno familiar. El paso de Roberto el Tucu Pereira con la camiseta de River no fue bueno en cuanto a lo que significa todo lo que rodeó al club en ese entonces, pero individualmente él fue uno de los pocos futbolistas que se destacó. Recordemos que a mediados del 2011, cuando lamentablemente a River le tocó descender, él partió hacia el fútbol italiano, hacia el Udinese más precisamente, a cambio de 4,5 millones de euros. De hecho, fueron junto con Eric Lamela los únicos 2 jugadores que fueron transferidos en una cifra lo suficientemente buena por el rendimiento que mantuvieron en esa última temporada. Pereira debutó en el 2009 de la mano de Néstor el Pipo Gorosito en un duelo
que a River no le trae para nada buenos recuerdos. Fue una caída dolorosa 4-0 contra Huracán en Parque Patricios. Fue en el siguiente semestre, en la segunda mitad de ese año, cuando ya con Leo Estrada como entrenador logró tener más continuidad, y a partir del 2010, tanto con Estrada como posteriormente con Ángel Capa y luego con JJ López, donde prácticamente era titular indiscutido, un futbolista en el que siempre se podía confiar para jugar por el costado izquierdo de la mitad de la cancha, un jugador de muy buen pie que siempre priorizó el ataque más que la defensa y que en general siempre estuvo por encima de las expectativas en relación a lo que se esperaba de un juvenil de River en una de las peores épocas de la historia del club. Posteriormente en Europa tuvo paso por dos equipos, por el Udinese de Italia, y en el medio tuvo un buen ciclo en la Premier League, donde llegó a jugar más de 100 partidos en el Watford de Inglaterra. Su mejor nivel claramente se vio en el Udinese, donde de hecho su rendimiento lo llevó a ser convocado 2 veces para formar parte de 2 competencias oficiales con la selección argentina. En el año 2015, de la mano de Gerardo el Tata Martino, fue parte de la plantilla que jugó la Copa América en Chile, que terminaría perdiendo la final contra la selección local. Mientras que en el 2019 fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la plantilla también en la Copa América. Ese equipo terminaría quedando eliminado en semifinales con Brasil y finalizaría tercero al ganarle ese duelo por el tercer y cuarto puesto a la selección trasandina. Está claro que por su edad, ya es un futbolista de más de 30 años, no va a volver a ser convocado para vestir la camiseta del combinado nacional. Por ese motivo, no es uno de los objetivos de él cambiar de club o seguir en Udinese por el hecho de seguir en la selección. Muchos futbolistas, recordemos, cambian de club, vuelven a River o en definitiva continúan en su actual equipo por el hecho de que vienen teniendo continuidad y regularidad, y eso les permitirá en un futuro seguir jugando en la selección argentina. Pereira ya no tiene puntualmente ese deseo, por lo que el principal objetivo, lo vuelvo a repetir una vez más, tiene que ver más que nada con una cuestión totalmente personal y de su entorno familiar, que quieren seguir viviendo en Italia sobre todo. Veremos qué es lo que sucede dentro de un año. Pereira en River ha mostrado esos buenos rendimientos siendo verdaderamente muy pero muy joven, por eso mismo es difícil hacer verdaderamente un comentario en relación a lo que fue su nivel durante sus primeras temporadas con el manto sagrado, porque siendo muy joven, si no tenés un contexto favorable en el cual jugar, es muy difícil tener un buen rendimiento. Sin embargo, Pereira, y lo repito nuevamente, logró superarse, estar por encima del resto de los futbolistas del plantel y siendo uno de los pocos jugadores que verdaderamente valieron la pena en una de las peores épocas de la historia del club. Para cerrar y dar mi opinión, si bien es cierto que en general la mayoría de los ex River tienen las puertas abiertas para regresar al más grande, hay que ir teniendo cada vez más cuidado, porque ya los ex River obviamente nunca van a tener el nivel que tuvieron en el mejor momento de sus carreras, y por eso deciden pegar la vuelta a la Argentina. Algunos regresos están bastante bien, porque en definitiva River necesita ciertos jugadores en algunos lugares del campo de juego y eso sirve para mejorar la plantilla, pero en otros casos simplemente se acepta la posibilidad de que un jugador vuelva por el hecho de haber surgido de las divisiones inferiores del club. En la temporada pasada, o mejor dicho, a mediados de este 2023, cuando terminó la 2022-2023, Pereira estaba teniendo regularidad y titularidad en el Udinese, por lo que no estaba mal su regreso. En cambio, si ahora a mediados que viene se da la posibilidad nuevamente de que pueda volver, en ese momento habrá que evaluar si tiene esa continuidad y regularidad. Por el momento, en el arranque de la liga italiana no la ha tenido, por lo que a la hora de evaluar una posible vuelta, más allá de que estoy casi 100% seguro de que la dirigencia va a abrirle las puertas sin ningún tipo de inconveniente, hay que ver si es necesario para el plantel sumar a un futbolista de más de 30 años que a lo mejor no está teniendo la mejor continuidad en Europa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.